Damos gracias a Dios, tomamos nuestros asientos. ¿Cómo andan esta tarde? ¿Bien? Muy bien. ¿Y el resto? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Trajeron cuadernito? A verlos. Bueno. Siempre recuerden que es importante. Yo recuerdo en el seminario, siempre tenía un cuadernito aparte, ¿no? Porque en esa época teníamos maestros que eran pastores. ¿Y qué pasa? Los maestros, pastores, el pastor no puede, ¿no es cierto?, negarse a sí mismo. Entonces luego de cada enseñanza o en el momento en el que daba cada enseñanza, ministraba su experiencia con el Señor, ministraba algo, y a mí eso me encantaba. Yo siempre tenía un cuadernito aparte y anotaba, ¿no es cierto? Entonces todo eso yo lo tenía para mí, ¿no? Era mi tesoro, me lo guardaba. Entonces cada vez que damos un estudio, cada vez que damos la palabra del Señor, hay un contenido que es importante que vos lo puedas tener para luego repasar, ¿no? Si no nos acostumbramos, es como cuando comemos una comida rica y abundante, ¿no? Y nos acostumbramos continuamente, entonces ya después vamos sacándole, ¿no? Lo que no, esto no, la pata no, dame la pechuga, esto no, y vamos seleccionando, porque estamos llenos, ¿no? Pero es importante que vos puedas estar en todo momento guardando lo que vas aprendiendo, porque lo vas a usar. Yo sé lo que te digo, lo vas a usar. Bueno, hoy vamos a estar viendo el capítulo 10. Algo que pensaba, días anteriores predicamos acerca de las barcas, de cómo Jesús y sus discípulos, ¿no?, caminaban, cómo Jesús les enseñaba a sus discípulos. Y yo pensaba un poquito, ¿no? Mientras Jesús caminaba con 12 que todavía no entendían lo que el Señor les quería estar enseñando, Él estaba viendo la iglesia en un futuro y estaba viendo el crecimiento de la iglesia y la iglesia expandiéndose a lo largo y a lo ancho de todo, y el presente inmediato que Él tenía eran 12 personas que todavía no entendían. Pero su visión tenía que ver con la iglesia. Y luego que Él parte, el Espíritu Santo viene y los llena. Vimos el libro de los Hechos y cómo en el libro de los Hechos vemos la primera organización, cómo la iglesia se va acomodando dada la necesidad, totalmente sorprendidos por miles de personas que comienzan a llegar, cómo se va expandiendo. El libro de los Hechos estudiamos que es un libro de transición. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunas formas en el libro de los Hechos que no necesariamente son principios absolutos, sino eran maneras de hacer las cosas según la situación se iba dando. Pero luego vemos, por ejemplo, en Primera de Corintios, como ya una iglesia más formada, el apóstol Pablo se encarga de enseñar a su congregación y allí sí comienza a dar principios, y esos son absolutos. Principios que funcionaron en la iglesia en ese momento y principios que son para la iglesia hoy. Entonces no es casualidad que vos te encuentres muchas veces con el problema de la iglesia histórica en la iglesia contemporánea. Es una realidad porque el hombre es el mismo, el hombre repite continuamente el mismo error, pero los principios de Dios son eternos y corrigen al hombre de esa época y al hombre de ahora también. Y hoy vamos a estar viendo algo que tiene que ver con esto que venimos hablando. Es una carta en donde queda establecida, mejor dicho, es un capítulo en el que quedan establecidos determinados principios y todo en relación a la idolatría. Vos has visto que los corintios continuamente repiten el mismo error, o mejor dicho, el mensaje del apóstol Pablo es muy puntual hacia la idolatría. Pero el problema que hay acá, yo estudiaba la carta y digo, Señor, a ver, ayúdame, haceme entender un poquito esto, ¿cómo puede ser? Y la realidad es que ellos creían, como dicen los chicos ahora, que la tenían atada, ¿no? Ellos creían, no tenemos problema con la idolatría. O sea que, y estamos tan arriba de todo eso, que tranquilamente podemos caminar, podemos tocar los ídolos, mojarle la oreja a la estatua, que no nos hace absolutamente nada. Porque ya estamos, ¿no es cierto?, como queremos. Pero acá el apóstol Pablo le dice, mire muchacho, no es tan así.
Ustedes están más cerca de caer en la idolatría que de estar separados de ella. Pero por supuesto que el apóstol Pablo, y en la sabiduría que tiene este hombre de Dios, no le interesaba resolver un problema desde la superficie, le interesaba arrancarlo de raíz. Entonces vamos a ver a lo largo de este capítulo cómo el apóstol Pablo comienza desde la raíz a tocar el tema y a llegar al principio de que los corintios estaban cumpliendo con la esencia de la idolatría. Ellos habían entendido que el ídolo en sí mismo no era nada, entonces ellos se sentían libres de poder comer lo sacrificado a los ídolos, creía que todo eso estaba bien, pero a la hora de tener que renunciar por amor al semejante, no renunciaban, no soltaban. ¿Cuál era la realidad de todo esto? Ellos querían participar de esa comida. Ellos querían hacer eso y no estaban dispuestos a soltarlo por amor a Dios y por amor al semejante. Y ese es el principio de la idolatría. No tiene que ver con adorar una imagen. Yo antes de convertirme, cuando era mucho más joven, yo no era una persona religiosa, no era una persona que conocía absolutamente nada, pero sí tenía en la mesa de luz, tenía una vela y tenía una estampa, que no sé ni de quién era la estampa, pero la idea era que cuando yo quería algo demasiado, ¿qué hacía? Acudía a eso. ¿Era para mí eso algo? No. Pero era la manera de ir más allá por el deseo que había en mi corazón. Ese es el principio de la idolatría. El deseo de tu corazón aparte de Dios. Tan grande y tan fuerte que ocupa el lugar de Dios, sustituye el lugar de Dios, adorás tu propio deseo y eso es idolatría. ¿Qué hace el pueblo de Israel en el desierto? ¿Eran algo los becerros de Egipto? Por supuesto que no eran nada, lo que realmente era algo, el corazón de ellos que quería volver a Egipto. Entonces, ¿qué hacemos? Armemos algunos ídolos que nos guíen de nuevo ¿a dónde? A donde mi corazón quiere ir. Si los ídolos no hablan, los becerros no hablan. ¿De dónde sacaron los becerros que tenían que volver a Egipto? Eran los mismos israelitas. Jeroboam, ¿qué hace? Hace un becerro en Dan y un becerro en Betel, dos ídolos. ¿Por qué? Porque el principio de este rey, ¿qué era? El pueblo de Israel, tarde o temprano, va a ir a adorar a su tierra y va a ir a donde tiene que adorar. Y a mí me van a dejar sin nada. Entonces vamos a inventar algo que los mantenga en este lugar a ellos y que ellos no se tengan que ir a su tierra. Entonces, el ídolo no es ni más ni menos que una proyección de los deseos del corazón, lo que yo quiero hacer. Entonces puede ser la estatua de una mujer, la estatua de un varón, la estatua de quien sea, pero la idea es que esa estatua cumpla el deseo de mi corazón. Entonces Pablo está diciendo, la estatua no es absolutamente nada, el problema está adentro. Y ustedes, corintios, tienen el problema adentro. No quieren aflojar a comer lo sacrificado a los ídolos porque esto es lo que ustedes tienen en su corazón. Y Pablo va a tratar de desarmar un poquito este berenjenal, ¿no? Y vamos a ver juntos cómo lo hace. Vamos a leer del 1 al 5. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. No lo pases todavía, pásalo. Pablo acá está llevando a que los corintios primeramente pudieran entender el legado de su antepasado. No quiero que ignoren. ¿Qué quiere decir? Algo pasó con el pueblo de Israel que yo no quiero que ustedes ignoren. ¿Por qué razón? Porque lo mismo que pasó con ellos ahora está pasando con ustedes. En el capítulo 8 nosotros vimos que los corintios, ¿qué habían aprendido? Que el ídolo no era nada en este mundo. Ellos tenían ese conocimiento. Y que ellos tenían sus propios derechos. En el capítulo 9, el apóstol Pablo se encarga de decirle, bueno, yo tengo también mis derechos. Sin embargo, por amor a Dios y por amor al semejante, yo no me voy a valer de mis derechos, los entrego. No estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Voy un paso más, los entrego, no me valgo de esto, no me agarro de esto por amor a ustedes. Pero los corintios no estaban dispuestos a eso. Y lo que estaban haciendo, por continuar comiendo
de los ídolos, aunque ellos decían, tengo el conocimiento que el ídolo no es nada, estaban haciendo tropezar a muchos hermanos y muchos estaban yendo o se estaban apartando del Señor, se estaban perdiendo. Entonces, acá el apóstol se encarga de marcar en ellos, cuidado Corintios, porque esta carrera que ustedes están siguiendo, si la siguen corriendo de esta manera, puede pasar lo que pasó con sus padres en el desierto, la pueden perder. Entonces, cuidado con estos obstáculos, es necesario que se corran para que ustedes puedan cumplir con el llamamiento de Dios. Muy bien, ¿y no lo pases todavía? Vuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todo esto son las bendiciones que Dios le dio al pueblo de Dios. La presencia que era la nube que los cubría. Si la nube no los hubiera cubierto a ellos, ellos hubieran muerto calcinados. Si el mar no se hubiera abierto, ellos no hubieran podido pasar. O sea que ellos estaban bajo la continua bendición de Dios. Y acá estaba el peligro. Que ellos estuvieran bajo la continua bendición de Dios no quiere decir que ellos estaban bien. Para nosotros es fácil asociar, si me va mal estoy mal, si me va bien estoy bien. Pero eso es un razonamiento muy básico. La palabra de Dios me dice que hay justos que le suceden como al impío y al impío hay cosas que le suceden como si fuera justo. Entonces no es algo absoluto. A veces me va a ir bien y voy a estar mal, y eso es lo peor que me puede pasar, porque me voy a agarrar del buen estado de las cosas y voy a justificar mi error. Y esto es lo que estaba pasando con los corintios. Los corintios no estaban bien, pero había una bendición de Dios. El pueblo de Dios no estaba bien en lo que hacía, pero la bendición de Dios lo seguía y permanecía. Seguimos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, lo mismo, seguimos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué está diciendo? Todos participaron de la bendición. Aunque eran rebeldes, aunque no querían saber absolutamente nada, pero todos participaron de la bendición. ¿Esto qué quiere decir? Capaz que en la iglesia hay bendición, se mueve el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que vos estés bien. Sí, porque en la iglesia estamos todos bien porque hay bendición. Puede estar la bendición, Dios se está moviendo, pero no quiere decir que necesariamente vos estés como corresponde. Todos participaron de esa comida espiritual, pero los únicos que estaban bien eran Moisés, Josué, Caleb, todo el resto no. Sin embargo, todos participaron de esa bendición. Cuidado con esto. Muchas veces buscamos la bendición externa como una garantía de las cosas. Pero en el cristiano todo sucede adentro. Es adentro donde las cosas pasan. Es adentro tuyo donde Cristo vive. Cristo puede obrar en la providencia que te rodea, pero Él está viviendo adentro tuyo. Y ahí es donde vos tenés que escuchar la voz de Él, ahí es donde vos tenés que discernir la dirección del Espíritu Santo. Lo de afuera es secundario, coopera, ayuda, pero no es absoluto. ¿Se entiende, iglesia? Vamos al número 3. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces acá el apóstol Pablo, ¿qué hace? Cierra y les está mostrando, ¿no es cierto? Cristo, una de las cosas que tenemos que entender nosotros, Cristo aparece en Génesis, está antes del Génesis, termina en Apocalipsis. Cristo está a lo largo de toda la palabra de Dios y la Biblia no habla de Cristo. La Biblia es Cristo, porque es la palabra viva. Entonces, ¿qué pasa? Esa roca que los seguía a ellos era Cristo. Esta bendición que están teniendo ahora los corintios, que es Cristo en ellos, la están mal interpretando y corren peligro de perder su lugar. De la misma manera que Cristo estuvo con sus padres en el desierto, Cristo está con ellos ahora, pero ahora ellos están teniendo un problema. Cuidado, corintios, no vaya a pasar lo mismo que pasó con los padres en el desierto, que solamente 2 entraron a la tierra prometida. Cuidado, corintios, no quieran agarrarse de la roca diciendo estamos bien con la roca y estamos bien con los ídolos y vayan a perder lo que preparé para sus vidas. Vamos al 5
pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La roca, ¿los seguía o no? La bendición, ¿estaba sí o no? Pero no pudieron entrar. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Afuera es una cosa, adentro es otra. Cuidado con esto. Muy bien. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Recuerda lo que les dije en un principio, el apóstol Pablo les tiene que hacer entender a alguien que está mal, ¿no es cierto?, que está haciendo las cosas mal, se lo tiene que hacer entender, porque ellos creen que está bien. Lo peor que te puede pasar es estar mal y que las cosas te vayan bien. ¿Quién te saca de ese pozo? Haces algo mal y te sale bien como resultado. ¿Quién te saca de ese pozo? ¿Quién te hace ver el mal que está en tu espíritu? Bueno, este era un poquito el problema de los corintios. Pablo dice, bueno, vamos a llevarlos al punto. Entonces, sucedieron estas cosas como ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esa palabrita es fundamental. ¿Cuál es el problema que tuvo el pueblo de Dios en el desierto? Codiciaron. Es el mismo problema que están teniendo los corintios, pero Pablo va desde a poquito, de lo pequeño a lo grande. Ellos codiciaron. Cosas malas. ¿Cuáles son las cosas malas que ellos codiciaron? Cosas que eran independientes a lo que Dios tenía para sus vidas. Dios los alimentaba con maná, ellos querían codornices. Dios los quería llevar a la tierra prometida, ellos querían volver de nuevo a Egipto. Todo lo que ellos anhelaban y querían era para daño suyo. Y las buenas cosas que Dios tenía para sus vidas era para el desarrollo. Eso lo mismo ocurre hoy. A veces creemos que si imponemos nuestro criterio nos va a ir mejor que si seguimos la dirección del Espíritu Santo para lo que Él prometió en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo cuando te guía no te va a dar una cosa, te va a dar carácter y te va a dar lo que vos necesitás. Nosotros nos olvidamos del carácter, solamente queremos la cosa. Pero Él te quiere dar carácter y luego te quiere dar lo que necesitas. Porque lo que vos más necesitas es carácter. ¿Cuál es la función del cuerpo de Cristo? Edificar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es esto? Que Cristo sea edificado. Entonces, ¿qué pasa? Todos tenemos problemas y todos tenemos dificultades. Como cuerpo, ¿qué hacemos? Nos ministramos el uno al otro. ¿Pero qué ministramos? No ministramos autoayuda, no coacheamos al hermano. Lo que hacemos es brindarle principios bíblicos que despejen el obstáculo que impida que el carácter de Cristo se renueve. Eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Él sabe que si vos tenés el carácter de Cristo, si vos vas siendo renovado en el carácter de Cristo, vos vas a cumplir el propósito de Dios representando a Cristo al mundo. Pero si nosotros como iglesia estamos llenos de bendiciones y no tenemos el carácter de Cristo, ¿qué es lo que representamos al mundo? Un grupo de evangélicos que gritan. No es eso. La bendición de Dios ha de estar en nuestra vida, pero nuestra representación de Cristo al mundo tiene que ser en carácter. La persona que no te ve a vos acá adentro tiene que ver a Cristo en vos, en donde vos estás trabajando, donde vos te estás moviendo y tiene que decir, hay algo especial, hay algo sobrenatural ahí. Yo deseo lo que esta persona tiene. Esa es la representación de Cristo. Muy bien. No seas idólatra, y acá ya, viste, le empieza a pegar más, ¿no? Ya va. No seas idólatra como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esa palabra jugar son juegos perversos, juegos sexuales. Recordamos que la manera de adorar antiguamente solía ser desde el lado sensual en muchos cultos que se daban. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo? Mientras Moisés se alejó a estar en la presencia de Dios, a venir a traer algo fresco al pueblo, el pueblo se puso a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. La idolatría involucra todo eso. El culto idolátrico era a través de la fornicación y de todo ese tipo de juegos. ¿Cuál fue el juicio que vino sobre ellos? 23.000 murieron. Seguimos. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cómo los tentaron? ¿Estará Dios en nosotros? ¿Estará Dios, con nosotros?
Tenías la nube acá, la columna de fuego allá, maná, agua, pero preguntaban, ¿estará Dios con nosotros? Tentaron a Dios, ¿podrá Dios darnos otro alimento? ¿Y qué pasó? Esta gente, que a diferencia del pueblo de Dios, eran idólatras, porque el pueblo de Dios no sale, los judíos solamente de Egipto. Muchos que salieron de Egipto eran egipcios, no eran judíos, pero viendo lo que Dios hizo, ¿no es cierto?, no querían quedarse más en Egipto y salieron con ellos, y cuando salen con ellos en medio del desierto, los comienzan de alguna manera a atraer a sus propios deseos. ¿Podrá Dios hacer esto? Los contagió. Y recuerdan que los corintios les gustaba andar por el templo, les gustaba entrar un poquito en relación con los paganos, entonces ellos estaban corriendo el mismo riesgo. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, lo mismo. Al 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué quiere decir? Lo que le pasó a ellos no es simplemente un dato histórico que muestra el comportamiento de ellos en un momento determinado. Eso es para nosotros. Y si esto era para los corintios, ¿para quiénes también? Para cada uno de nosotros. Y esto amerita una mayor responsabilidad, porque para ellos era la primera vez, pero ahora para nosotros tenemos antecedentes de lo que pasó para no volver a repetir el mismo error. Si la palabra ya nos habla, si la palabra nos está diciendo, vemos lo que hicieron otros hombres, vemos lo que pasa hoy y repetimos exactamente lo mismo, bueno, se nos hace complicado el asunto. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y acá Pablo manda el primer principio, ¿no? El que cree estar firme, mire que no caiga. Muchas veces hay personas que vienen a consejería o que son ministradas y tienen un santo temor, tienen una inseguridad, ¿no es cierto?, en su naturaleza caída, un temor. Esa persona que se siente débil es la persona que más firme está. El problema está con la persona que da por hecho que está completamente parada en lo que tiene que ser, con lo justo y con que nadie me va a bajar de acá. Y Pablo le está diciendo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Ustedes, corintios, creen que están firmes porque tienen el conocimiento que el ídolo no es nada. Creen que pueden comer tranquilamente, ir al templo de los dioses, compartir el banquete con los demás y que nada a ustedes los está tocando y que está todo bien. Y déjenme decirle que no es así. Ustedes se creen que están firmes, pero no están firmes. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios y esto es lo que él presenta como principio. En el 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pablo acá ahora está hablando de la tentación. El corintio se cree que está bien, que no tiene problema de nada. Pablo le está diciendo, cuidado si te crees que está firme porque podés caer. Y le empieza a hablar de la tentación. Y empieza a expandirse un poquitito en este principio. ¿Por qué razón? Porque le está haciendo ver a los corintios que los corintios están siendo tentados. Que si ellos resisten la tentación, el Señor es más que suficiente para dar la salida. Pero que ellos en estos momentos, la situación que ellos creen que está bien, está mal, y ellos están siendo tentados por la idolatría. Ellos creen que tienen la idolatría bajo control, pero la realidad es que la idolatría en su esencia los está controlando. Si nosotros en una iglesia decimos, ¿hay algún idólatra acá? No. Ahora, ¿cuál es la esencia de la idolatría? Sustituir a Dios por alguna otra cosa. Sustituir a Dios por el dinero, sustituir a Dios por una persona, sustituir a Dios por un anhelo personal.
Cualquier cosa de esas se convierte en un ídolo sin la necesidad de ser una estatua. Aquí el placer se estaba constituyendo en el ídolo, no el ídolo al que se adoraba. El placer a comer esa carne, a participar de ese lugar, eso se estaba convirtiendo en su ídolo. Entonces, Pablo le dice, chicos, ustedes están siendo tentados con esto, pero Dios les puede dar la salida. Algo muy interesante con respecto a la tentación es que el enemigo, por supuesto, va a usar nuestra naturaleza caída para tentarnos. Un pensamiento no es pecado. Si el enemigo se encarga de inyectar pensamientos de tentación en la cabeza de cada uno de nosotros e inmediatamente juzgarnos por el pensamiento que inyectó sobre nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros a veces nos desmoralizamos, ¿no? El asunto con la tentación es cuando yo obedezco al acto propiamente dicho. Pero mientras la tentación esté en el lugar que corresponde y mi voluntad esté rendida a los pies de Él, ahí no hay pecado de por medio. Pero sí hay una resistencia, hay una batalla. ¿Cuál es la salida que el Señor da a la tentación? No es el alivio, no es una salida fácil, sino la firmeza enfrente de la tentación. Que la tentación, por más que viene, no me puede mover. Viene, no puedo impedir que venga, pero me mantiene firme. Me da ese poder para resistirla, no la saca, me da el poder necesario para resistirla. ¿Se comprende? Muy bien. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Acá cada vez se va acercando más, ¿no? Pero ¿cómo? Nosotros de la idolatría. Si ustedes escapen de la idolatría, son idólatras. Escapen de la situación en la que están. Huyan de la situación en la que están. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Acá está siendo un poquito sarcástico Pablo, que era una característica de él, ¿no? Porque ellos se creían tan sabios, y no eran sabios, pero se creían tan sabios y se creían que tenían todo el conocimiento. Entonces Pablo le dice, bueno, ya que son tan sabios, como a sensato les hablo. Eran insensatos, pero Pablo está haciendo ese jueguito, ¿no? Entonces les hablo como sensatos, dice, ¿no? Juzgad vosotros, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Acá está recreando de alguna manera el apóstol Pablo lo que implica la cena del Señor. La copa y el pan, ¿de qué hablaba? De comunión con Cristo, de intimidad con Cristo. No es como en la religión tradicional que la copa implica, ¿no es cierto?, que la sangre literal se convierta ahí adentro y el pan se convierte en la carne de Cristo y nos comemos la carne de Cristo y nos tomamos la sangre de Cristo, ¿no es cierto? No es eso, sino que está hablando de emblemas, pero está hablando de una esencia. La cena del Señor, ¿qué implica? La comunión del cuerpo de Cristo y la comunión con Él. Y todo esto es la introducción para que finalmente sepan los corintios en dónde están metiendo la pata. 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Recuerdan que lo mismo cuando celebramos, nosotros acá de un pan se corta pedacitos y todos celebramos unidos esa comunión. Hay una unión en esta participación. Mirá a Israel según la carne, que los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Seguimos al 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Acá está la cuestión. ¿Qué es el problema? ¿El problema es la comida o es el ídolo? Ahí ya los pone a pensar un poquito, ¿no? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, y ahí aparece algo. Resulta que hay una relación entre los ídolos y los demonios. Pero ¿cómo puede ser si Pablo está diciendo que el ídolo no es nada en el mundo? ¿Cómo puede ser un demonio si no es nada? Y no, o sea, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vamos al 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y ahí está el núcleo del asunto.
Cuando se dice la mesa del Señor, si bien se está hablando de la cena, pero también para el corintio la mesa del Señor era el lugar en donde el corintio participaba con el resto de los adoradores de los ídolos en un banquete o en un restaurar del templo. ¿Y cómo era la propaganda de esa comida? Por ejemplo, Reginaldo va a celebrar en la mesa del señor Apolo una gran comida en el templo de Apolo. ¿Qué quiere decir? Que Regi invitaba a todos sus amigos brasileros, participaban ahí, ¿no es cierto? No es que había una adoración en ese momento, pero el término participar implica o significa koinonía, que es interactuar. O sea, que aunque no se adoraba religiosamente o ritualmente a ese ídolo, se festejaba a ese ídolo en ese gran festín. Y esto era lo que los que no querían largar los corintios. Como los corintios sabían que el ídolo no es nada, ellos querían ir a comer al restaurante del templo, a las mesas, ¿no es cierto?, que se servían en el templo, porque tenían un conocimiento espiritual tan fuerte que nada los movía. Pero ¿cuál era la realidad? Les encantaba todo lo que se movía ahí. Entonces, ¿dónde aparecen los demonios acá? ¿En la estatua? No, la estatua no es nada. Pero todos aquellos que se juntan en virtud a la estatua y que comentan y que hacen chistes y que cuentan cómo fue el culto de orgía que tuvieron ellos y todas las cosas que pasaron y están ahí en el templo y se cruzan las sacerdotisas, ¿no es cierto? Todo ese ambiente, que no era una adoración religiosa, pero sí era un apego del corazón hacia eso, que no estaban dispuestos a negar por amor a Dios y por amor al semejante. Y ahí está la idolatría y ahí están los demonios. ¿Estaban en la estatua? No, pero la estatua era una ocasión para que el enemigo los atara a ellos. ¿Una estatua es un demonio? No. Pero lo que la persona cree que la estatua puede hacer por él es una puerta abierta para que el enemigo lo ate. Hablamos desde lo básico de lo religioso hasta cualquier otra cosa. El enemigo siempre tomará ocasión a través de un ídolo para atar la vida de la persona. Solamente en Cristo podemos ser libres. Solamente Él puede darnos la libertad absoluta. Cualquier otro tipo de ídolo del cual nosotros pongamos esperanza, pongamos gratificación y esperemos de Él, va a ser una ocasión por la cual el enemigo lo va a tomar y va a esclavizar tu vida. Y esto era lo que pasaba con los corintios. Entonces, acá no es un asunto de ídolo. Si ustedes siguen haciendo esto, ustedes lo están haciendo a los demonios. Así nomás. Recuerdo en una ocasión, cuando veníamos con Gaby, se nos había fundido la camioneta que teníamos. Venía manejando Gaby. Y tuvimos que parar en ese lugar un montón de tiempo. Y ahí había una familia conocida, y la familia conocida tenía un familiar de lo cual tenía profundos problemas con el juego. Y en una noche me quieren llevar a conocer el pueblo y dice, salimos, Gustavo, a conocer el pueblo, ¿te parece? Sí, cómo no, vamos. Y me dicen, ¿querés conocer el casino? No, digo, la verdad no. ¿Qué pasaba conmigo y con el casino? Nada. Si yo me hubiera metido en el casino, ¿hubiera estado bien, hubiera estado mal o hubiera dado exactamente lo mismo? A ver, dígame usted. No escucho nada. Si está solo no pasa nada. Bien, bien, bien. Bien, Martín. El casino no tiene una incidencia sobre mi vida. Yo no voy a entrar a un casino ni loco. ¿Por qué no voy a encontrar?
Imagínate que yo me pongo a pensar nada más. Alguno de estos hermanitos que le falta media vuelta ¿no? de plancha y está en el casino pidiendo que el Señor haga un milagro, ¿no? Con una ficha. Y vos entraste. Ah, el pastor también está en el casino. No, yo entré a visitar. Vaya, sí, vos entraste a visitar. No. Te vio metido ahí adentro. Ya está, le sos de tropiezo a ese hermano. A esta gente, si yo le digo de entrar, entrábamos, y yo le iba a terminar siendo de tropiezo a esta gente, yo tenía que marcar algo. Si esto es un problema en tu familia, yo no voy a ser participante de esto también. Ahora, si adentro mío hubiera estado para distraerse un poquito, el ambiente, las luces, esto, vos lo estás aceptando de alguna manera. Religiosamente no hay un mandamiento que te diga sí o no. Pero ahora Pablo va a estar diciendo algo y va como otro principio. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, la libertad que tenemos nosotros en Cristo Jesús es para administrar por amor a Dios y al semejante todo lo que nos ha sido dado y no para salirnos con la nuestra, que es lo que estaban haciendo los corintios. Entonces, los corintios estaban negando el principio fundamental que era el amor a Dios y el amor al semejante. Y muchos estaban perdiendo, siendo que Cristo entregó su vida por aquellos pequeñitos y ellos por comer, simplemente y deleitarse en un lugar en donde estaba toda la lascivia y todo eso dando vuelta en el ambiente, que no hacía ni más ni menos que hacerlos participar. De eso estaban negando el principio fundamental. Es cierto, religiosamente no adoraban a la estatua, pero en esencia abrazaban todo lo que eso implica. Es cierto, a veces nosotros no adoramos religiosamente un ídolo, pero lo tenemos en el corazón. Y lo adoramos en el corazón y le damos el primer lugar en nuestro corazón. Y Pablo a esto, ¿qué está diciendo? Cuidado, porque ustedes están creyendo algo que no es así. En esencia, ustedes están siendo peor que los idólatras. Lo están adorando, están participando, y su participación está siendo perjudicial para el semejante. Fíjate cómo va llegando Pablo a ese punto. Esto es algo común hoy en día, cuando vivimos de esta manera. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo cale profundo en nuestra vida, ¿el Espíritu Santo qué es? Espíritu de verdad, espíritu de santidad, espíritu de temor de Jehová. Y en su esencia y en su carácter, Él va a trabajar adentro nuestro. Y si nosotros nos abrimos, Él va a estar llegando a lugares que para nosotros son normales, pero que necesariamente no están bien delante de Dios. Cosas que forman obstáculos en nuestra vida, que después en determinado momento yo veo que hay cosas a las que no llego, y es porque eso está presente. Gedeón, ¿cuál era el problema que tenía? Cada vez que cosecho, cada vez que junto el dinero, cada vez que estoy, vienen los madianitas y me dejan sin nada. ¿Dónde están las maravillas de Jehová? Viene el Señor y dice, bueno, Gedeón, vamos a organizarlo un poquito. Primero sacate los ídolos del jardín. Los tenés atrás de tu casa, metidos. Sacalos de ahí y después charlamos. Pero me van a matar. Y bueno, los tenés metidos atrás de tu casa. ¿Cómo vas a hacer para prosperar, para crecer en lo que yo te dije, en mi propósito, si estás haciendo lo contrario a lo que yo te estoy diciendo? Con los corintios es exactamente lo mismo, pero ellos creían que estaban bien. Entonces Pablo dice, bueno, acá para que la iglesia crezca y prospere, tengo que enseñarles lo que no está bien. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Gracias, Reggie. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Acá es la comparación de las dos mesas. ¿Cómo hacemos? ¿Participamos de la mesa del Señor y participamos de la mesa de los ídolos? ¿Acaso esto no es llamar o despertar a celo al Señor? No es que el Señor va a estar envidioso porque el otro está en la mesa de los ídolos, ¿no? Sino que el Señor, ¿qué pasa? Nos cela a cada uno de nosotros porque quiere el bien absoluto de cada uno de nosotros. Nadie que quiera el bien absoluto de alguien va a estar bien si ese alguien comparte su vida con algo que le va a hacer mal. Ese es el celo de Dios para cada uno de nosotros. Todo me es lícito, acá está el principio, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué es lo que querían los corintios? Bueno, los corintios querían satisfacerse a ellos mismos. Ahora, Pablo le está diciendo
Hay una ley superior a todo esto. Lo pueden hacer, todo lo pueden hacer, pero no quiere decir que todo les sirva, no quiere decir que todo les edifique. Tienen libertad para hacer todo lo que quieran hacer. Ahora, ¿qué es lo que nos hace hijos de Dios, adorador de nuestro Señor? Identificarnos con la voluntad de Él. Porque sabemos que ahí está lo que realmente anhelamos, queremos, lo perfecto. Entonces, frente a este criterio, a este principio, no todo me va a convenir. Hay un montón de cosas que sin ser deliberadamente malas, pero me van a correr del propósito. ¿Qué hago? ¿Las voy a hacer? ¿No las voy a hacer? Bueno, eso está en la decisión de cada uno y en la búsqueda personal. El orden de cada uno tiene que ver con el lugar que Cristo ocupa en tu corazón. Es como un cimiento. Si yo voy a edificar un chalet, voy a hacer el cimiento de un chalet. Si voy a edificar un edificio, voy a hacer el cimiento de un edificio. Y si edifico algo fuera del cimiento, eso algo se va a caer. El cimiento le da forma a la edificación. Lo que yo anhelo y busco de Dios me va a permitir decidir correctamente. Esto me conviene en un área, pero no me conviene en mi búsqueda. Bueno, no lo quiero. Esto me sirve, lo tomo. ¿Se comprende? Esta libertad que nos permite todo, pero de todo voy a elegir lo que realmente me sirve. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces acá me está dando algunos puntos de qué es todo me es lícito, pero todo me conviene. Si yo voy a buscar algo que de alguna manera perjudica al semejante o no ayuda al semejante, y bueno, ese algo que yo quiero es dudoso. Esto era lo que hacían los corintios. Mi libertad me está dando placer, me está dando satisfacción, pero le está haciendo daño a hermanos del cuerpo que están cayendo. Entonces, ¿voy a hacer eso? No, porque como quiero a Dios en primer lugar y como soy libre de hacer todo lo que quiero, lo que yo quiero es hacer lo que a Él le agrada y lo que a Él le agrada no es que mi hermano tropiece. ¿Se entiende? Así funciona al principio, de libertad. Ahora, cuando la libertad mía es que, yo puedo hacer total, que Dios no me juzga. Pero si yo estoy haciendo daño a los demás por mi libertad, ¿eso me está edificando? ¿Eso está edificando al cuerpo? ¿O acaso eso no es idolatría? Entonces, cuidado con la libertad nuestra, cuidado cómo la vivimos, consideremos al que está alrededor nuestro, para no serle de tropiezo a nadie. Ojo con esto, una cosa es negarse a uno mismo por amor al más débil, pero otra cosa es satisfacer el capricho del legalista. Eso es otra cosa distinta. ¿Qué quiere decir? Lo tenemos a Reggie de punto, ¿no? Pero Reggie hace poquito que viene a la iglesia, ¿no? Y él, bueno, tiene algunos condicionamientos. Y yo tengo un montón de libertades que si yo las vivo como tales delante de él, lo voy a hacer tropezar. Entonces soy capaz de administrar mis libertades de manera tal que adelante de él lo vivo de una manera diferente. No es hipocresía, es amor para que él no tropiece. Pero resulta que Reggie tiene 57 años en la iglesia, ¿no es cierto? Y en esos 57 años de la iglesia se hizo legalista. Entonces agarra y me dice, pastor, usted no puede estar predicando con un busito y una remera, ¿no es cierto? Porque eso no es de Dios. ¿Qué le voy a decir a Reggie? Mirá, Reggie, esto no funciona de esta manera, ¿no es cierto? O sea, no es un asunto de vestimenta, vos sos el que tiene que madurar en todo esto y tenés que ver las cosas desde otro lado. No funciona así. Esto no hace tropezar a nadie, esto no hace caer a nadie, es un asunto de informalidad en un momento determinado, ¿no es cierto? Nada más. O sea, no tiene ningún problema ni está mal. El que tenés que cambiar sos vos. Es así nomás. Entonces, si la persona se encapricha en un legalismo, eso es otra cosa. Pero si la persona que recién está empezando es sensible, yo por amor a esa persona como mayor, me voy a estar guardando de determinadas cosas hasta que esta persona crezca. ¿Se comprende? De todo lo que se vende en la carnicería, comé sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces acá el problema ¿cuál era? La carnicería que vendía la carne de los ídolos, ¿no es cierto?, sacrificada a los ídolos, pero el problema no era la carnicería.
Ellos sabían que en la carnicería vendían carne sacrificada a los ídolos. Y la carne era buena y barata. ¿Está mal eso? No. Comerá tranquilo, cómprala. Lo que está mal, que te vayas a comer la carne al restaurante del templo. Porque en el restaurante del templo, como te dije, se habla de cómo fue el culto, se participa, todos los que están ahí son adoradores, por eso van a adorar o van a hablar de lo que hay en su corazón, se van a cruzar las sacerdotisas por ahí, le van a chistar, le van a decir cosas, todo eso va a pasar. Entonces vos vas a participar de todo eso. No, comprate el pedazo de vacío y comételo en tu casa. No te lo comas ahí. Eso es lo que Pablo le está diciendo, le está tratando de decir. Una vez que está en la carnicería, ya perdió el sentido religioso. Ya está. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Este es el principio. Esto está en un salmo, no me acuerdo qué salmo está, pero está en un salmo, ¿no es cierto? ¿Y con esto qué pasa? Todos los alimentos son limpios, de alguna manera. Si bien estaba la ley levítica, ¿no es cierto? Pero ¿qué está diciendo? Todos los alimentos, toda la comida, ¿no es cierto?, es creación de Dios para disfrutar en acción, con acción de gracia delante de Él. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga a la mesa, comé, no te hagas problema, sin preguntar nada por motivo de conciencia. No preguntes nada, comé. Pero ahora se va a dar otra cosa. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Cuál es el problema acá? Yo lo invito al pastor a comer, ¿no es cierto? Y qué sé yo, hay vino. Yo no tomo vino, no me gusta, ¿no? Pero hay vino. Y el hermano dice, uy, pastor, hay vino en la mesa. ¿Usted va a tomar vino? Y si a mí, por más que me guste el vino, no, quédese tranquilo, no vamos a tomar vino, no hay problema. Es por la conciencia de él. O estas gallinas, este pollo se sacrificó ahí, no sé, había un banda, sacrificaron el pollo, ¿no es cierto? ¿Lo va a comer usted? No, déjelo, comemos la picadita nomás, ¿no? Pasa de largo. Entonces, tiene que ver con el motivo de conciencia. Mi libertad me lo permite, pero mi libertad no va a ser nunca tropiezo al semejante. Entonces yo me adapto a mi semejante hasta que mi semejante crezca. Porque esa es la ley del amor. Somos libres para amar a Dios y al prójimo. No somos libres para satisfacer nuestros propios caprichos. Entonces esto era lo que no entendían. E indirectamente, por más que ellos decían, nosotros conocemos que el ídolo no es nada, nosotros no tenemos nada que ver con el culto a los ídolos, ellos estaban más cerca de la idolatría que los mismos adoradores de los ídolos. La conciencia, digo, no la tuya, porque vos no tenés problemas, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Los corintios no querían largar su gusto personal, su deseo por eso, no lo querían soltar. Y cuidado con esto. Muchas veces tenemos profundos deseos en nuestro corazón de algo y le damos un marco religioso o ético-moral que justifique ese deseo profundo que tenemos en nuestro corazón. ¿Cómo sé yo si eso es un ídolo en mi vida o no es un ídolo en mi vida? Porque yo estoy dispuesto a entregarlo por amor a Dios y a mi semejante. Y estoy dispuesto a todo lo que hago, a hacerlo para gloria de Dios. Y si lo que hago glorifica a Dios, lo voy a hacer. Y si este capricho, aunque aparentemente esté bien, en vez de traer gloria a Dios, trae confusión al prójimo, al semejante, no lo voy a hacer porque busco en mi corazón la gloria de Dios. Todo lo que hago no lo hago para mí, lo hago para Él. No recibo la bendición directamente o proporcional a lo que hago, recibo la bendición indirectamente porque
quererle agradar a Él. Ya soy bendecido, por eso le quiero agradar. Y a eso el Señor sigue agregando también. Lo busco de esa manera. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y ahí está finalmente la conclusión del principio. Ellos, por un lado, creían que estaban bien. El apóstol Pablo está comparando la vida de ellos con la de sus antecesores y cómo participaban de una bendición, pero ya estaban caídos interiormente. Eso no es garantía absolutamente de nada. Era importante que ellos entendieran que no era cumplir un precepto religioso, sino que la raíz de su idolatría estaba en el corazón. Por eso que es tan importante que nosotros podamos muchas veces analizar en nuestro corazón si hay algún ídolo. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Es un principio básico. La palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que lo que hay en el corazón no se puede cubrir, sale. Por más que vos lo quieras disfrazar o lo que sea, pero sale. Y si vos te escuchás un poquito, de lo que más hablás a lo largo de todo el día es de lo que está lleno tu corazón. Entonces ahí es donde se instala el ídolo. ¿La estatua era algo? No, pero la estatua habilitaba de alguna manera o era una puerta abierta a los demonios. ¿Por qué? Porque yo participaba de algo que le abría las puertas al enemigo. La estatua no puede hacer nada. No es que la estatua se mueve, te toca, ¿viste? Como dicen, no, la estatua no puede hacer nada. Pero sí yo puedo abrir las puertas al enemigo, ¿no es cierto?, a través de esa estatua. Yo puedo participar sin una reunión religiosa de la comunión con el enemigo. Entonces, todo eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo hacer entender al pueblo. Entonces, ¿cómo salgo de todo esto para no perder esta carrera? Hacé todo para gloria de Dios. Si vos te crees que estás firme, cuidado, capaz que no estás tan firme. Revisá un poquito el asunto. Hacelo todo para gloria de Dios. Negate a vos mismo por amor a Dios y por amor al semejante. Y eso va a permitir que vos estés en un estado continuo de renovación y de crecimiento. ¿Amén? ¿Lo entendimos? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a nuestro Señor en esta noche.